Así que Señor, te damos las gracias, Padre, por este día, por haber, por habernos dado, Señor, las oportunidades de hoy, de permitirnos poder hacer todo lo que necesitamos hacer en nuestro día, Señor. Nos has acompañado en todo momento, Padre. Has estado frente a nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, y nos has permitido estar hoy presentes aquí para poder escudriñar tu palabra, Señor, para poder leerla y tener una comunión junto a ti, Padre. Nosotros deseamos y anhelamos, Señor, que seas tú transmitido a través de esta palabra, Señor, que sean tus verdades, tu forma de ser, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú anhelas, Señor, transmitido hacia cada uno de nosotros, Padre. Que todo aquello que tú deseas que llegue a nuestras vidas, Señor, se pueda realizar de una forma completa a través de tu Espíritu, Señor, que Él sea el que nos abra el entendimiento, que nos dé el entendimiento necesario, Padre, y también nos dé el anhelo de poder escudriñar tanto ahora como solos tu palabra, Padre. Hemos visto que es algo sumamente crucial para poder tener una relación contigo, Señor, que va de la mano, estrechamente de la mano junto con el amor tuyo, el amor de ti hacia nosotros y de nosotros hacia ti, Padre. Entonces, deseamos esta comunión junto a ti. Anhelamos estar junto a ti, Padre. Yo te pido que te hagas presente hoy, que tu unción esté en cada uno de nosotros, Padre, y que toda esta reunión sea llevada por y para ti, Padre. Que seas tú moviendo nuestro quehacer. Te doy las gracias, Padre, por este día, por esta oportunidad. Te pido por cada uno de mis hermanos que puedan comprender, y yo también, Señor, la palabra, y que todo aquel que se ha conectado, Señor, sea bendecido en gran manera, y aquel que no se ha podido conectar también, Padre. Tráelos, Señor, tú hasta aquí, Padre, para que podamos tener una comunión como hermanos en Cristo, Señor, para buscar de tu hermoso ser, Señor. Gracias, Padre, en el amor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a empezar por Ezequiel 38 y vamos a leer el 39 hoy también para hacer más o menos lo que ya habíamos hecho anteriormente de leer dos capítulos por vez para después comentar lo que el Señor nos traiga. Así que Ezequiel 38 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Prepárate y apercíbete, tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra serás tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así ha dicho Jehová el Señor, en aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, que mora en la parte central de la tierra. Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín, para quitar plata y oro, para tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog, así ha dicho Jehová el Señor,
En aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, no lo sabrás tú. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, y gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿No eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos, los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y te quebrantaré, y te conduciré, y te haré subir de las partes del norte, y te traeré sobre los montes de Israel. Y sacaré tu arco en tu mano izquierda, y derribaré tus saetas en tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas, y los pueblos que fueron contigo, a aves de rapiña de toda especie, y a las fieras del campo te he dado por comido. Sobre la faz del campo caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor, y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo en Israel. He aquí viene y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego por 7 años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego, y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud, y lo llamarán Valle de Amón Gog. Y la casa de Israel los estará enterrando por 7 meses para limpiar la tierra. Los enterrará todo el pueblo de la tierra y será para ellos célebre el día en que yo sea glorificado, dice Jehová el Señor. Y tomarán hombres a jornal que vayan por el país con los que viajen para enterrar a los que quedan sobre la faz de la tierra, a fin de limpiarla. Al cabo de 7 meses harán el reconocimiento y pasarán los que irán por el país, y el que vea los huesos de algún hombre pondrá junto a ellos una señal hasta que los entierren los sepulteros en el valle de Amón Gog. Y también el nombre de la ciudad será Amona, y limpiarán la tierra. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, di a las aves de toda especie, y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos en todas partes a mi víctima, reunidos de todas partes a mi víctima que sacrificó para vosotros un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre.
Comeréis carnes de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. Y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza, y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberles llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, sin dejar allá ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Amén. Amén, amados. Amén. Eso fue Ezequiel 38 y 39. Harto, mucho, que no necesariamente entiendo del todo. No sé si usted quiere comentar algo, hermana, antes de... Eh, no sé, al tomarlo así, conforme a, porque hay harto que se puede profundizar, pero así al escucharlo, eh, pienso en el juicio contra Israel, contra el pueblo de Israel en el juicio venidero. Sobre todo hay una parte que habla de los 7 días, que ya me perdí, pero habla de Pues, siete, 7 meses. 7 meses. Eh, ¿Te acuerdas que estudiábamos? Bueno, que quiero ahí que Eduardo que nos guíe, que cuando estudiábamos que hay dos juicios, que está o sea, dos grandes, de la gran tribulación, que va con lo que es solamente con el pueblo de Israel y lo que es como la iglesia de Cristo. Entonces, cuando habla aquí, me parece que también al leerlo me llega a mi mente lo que va a pasar con Israel cuando se acerque la venida del Señor Jesucristo, Mm. la depuración de Israel. Eh, una porque hablaba de la depuración que es para el pueblo y cómo va a ser también visto sobre las naciones, porque ahí ya el Señor va a reunir de todas partes a su pueblo, a Israel. Lo estamos hablando del pueblo de Israel, no de la nación, sino que del pueblo de Israel conforme a que fueron esparcidos, que sí, y Él los va a reunir y va a volver como dice el Señor ahí, ya no va a esconder más su rostro, va a ser, va a tener misericordia y todo el mundo le verá, como dice en el 39-29, ni esconderé más de ello mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Eso, o sea, eso primeramente, que es para mí, por lo menos lo que yo puedo entender, que aparte de ser una profecía en el tiempo que estaban viviendo, me hace sentido esa parte, a eso me refería, como trasladarlo
a la otra parte. Mm. La verdad, esta profecía es contra Gog específicamente. Sí, No es un juicio contra, por lo menos lo que yo entendí, es que no es un juicio contra Israel, sino que lo que habla el Señor, por lo menos acá, bueno, el tema de las fechas son 7 años en los que quemarán escudos y que no necesitarán leña. Son 7 años primero de eso, y después 7 meses que van a estar limpiando los cuerpos. Esos son los tiempos. 7 años, 7 meses ujú, de... lo habla en el 39, después menciona los versículos. Pero acá se está hablando de la batalla de Gog y Magog, lo que yo sí, entiendo. Que va a ser, bueno, es algo que todavía ha de venir. A todo esto estaba hablando de tiempos muy futuros. No sé si muy futuros, pero tiempos futuros. Pero acá habla más que nada de la cantidad de gente que va a haber en esta guerra. Y eso, por eso se habla después de 7 años, que está acá en acá está en el versículo en 39:9. Al final dice, y los quemarán en el fuego por 7 años. Hablando de armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y sí. lanzas. O sea, la cantidad de cosas que van a quedar van a ser hartas, muchas, como para tener 7 años de provisión de quema. Entonces, es harto. Y después habla en temas de tiempo, que son 7 meses de los cuales van a estar limpiando cuerpos. Pero esto es para la gloria del Señor. O sea, el Señor Sí, va a sí, reunir eso lo sé. a su pueblo de Israel en la tierra prometida, si no me equivoco, obviamente, porque habla de sobre mi tierra. Acá lo dice en el 38:16: subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra, será el cabo de los días y te traeré sobre mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Entonces, esta, esta escritura, esta profecía habla de lo que va a pasar y es, como dice acá, para la gloria del Señor, para que sea santificado el nombre de Jehová. Y las razones son por su celo, por también, y habla también de la rebelión de Israel que tuvo, que por algo él se alejó ocultó su rostro más que nada, y que en ese tiempo va a volver para ya netamente como instaurarse. Entonces, eso es lo que, a grandes rasgos, porque habla más de muchas cosas, la verdad, pero eso es lo que el Señor me trae a mí por lo menos. Sí, porque tal como tú dices, pero yo también tomaba del 39 cuando habla de que como Israel estaba cautiva, que lo permitió el Señor esa cautividad, Claro, fue llevada cautiva por su pecado, porque se habían rebelado contra mí, dice el Señor, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos y cayeron sobre él. Es como que el Señor hace las dos cosas, como muestra, como tú dices, pues, el celo, el juicio contra el pueblo que estaba contra su pueblo, o sea, Gog, por ejemplo, que estaba contra, y a la vez también dentro de eso fue también para Israel, porque habla de la vergüenza, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su claro, tierra con seguridad y no haya quien los espante. Entonces, como que las dos cosas, el Señor muestra su grandeza, pero a la vez el propósito también con Israel, pero es para dar dando a testimonio a demostrar por Israel. qué Israel estaba pasando por lo que estaba pasando. O sea, Sí. yo sé que esto tiene que haber pasado también en el tiempo, Bueno, pero son profecías también que yo lo llevo justamente como tú dices, al tiempo que viene todavía, al final de los tiempos. Eso, claro. De hecho, para dar un poquito más de contexto a lo que usted está hablando, hermano, en el 21 del 20, no, del 22 en adelante, ya empezó a hablar de esto. Y dice en el 23 específicamente, dice, y sabrán las naciones, bueno, leyendo el 22, o sea, aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios.
exacto, Y aquí exacto, lo que yo estoy pensando es que en el 22, como lo vimos hace poquito, en los tiempos en el que Israel pidió tener un Dios como las otras naciones. O sea, no un Dios, sino que un un rey rey, como las otras naciones. Entonces, en el 22, y de aquí el día en adelante sabrá en la casa de Israel que yo soy Jehová, su Dios. O sea, ahí como que se va a marcar que Dios es el que mantiene al pueblo. Y en el 23 dice, y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Y esto es para, o sea, todo esto se va a hacer para darle testimonio a la dale, casa de Israel de que todo lo que pasaron fue netamente por el pecado que tuvieron. Por causa de la rebelación contra Dios, escondí de ellos mi rostro, los exactamente, entregué en manos de sus enemigos y cayeron todos a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus rebeliones hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor en el 25, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso por mi santo nombre. O sea que todo lo que va a pasar previamente, todo lo que hablo en el 28 y en el 29 es lo que dice en el 25. Por tanto, así ha dicho el Jehová, Señor, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel y mostraré celoso por mi santo nombre. Es para gloria y honra de de Dios. Dios. Y darle testimonio al pueblo de que fueron un pueblo rebelde, de que se que rebelaron contra él, de que por su inmundicia, por sus rebeliones, estuvieron en esa condición. Y ahí dice en el 26 lo que usted decía, y ellos sentirán su vergüenza y toda su Exacto. rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en tierra con seguridad y no haya quien los espante. Y aquí ya va a haber paz, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna a la Es, tierra de sus enemigos. es Y maravilloso porque habla de la soberanía, del poder de Dios, de su justicia y del juicio justo. Eso a mí como el Señor muestra el justo juicio de Dios en todo esto. Por ejemplo, también lo hecho por su pueblo, o sea que su pueblo también obtiene también el justo juicio de Dios. O sea, al haber sido cautivo, al haber sido depurado, porque en la depuración el pueblo se da cuenta de su pecado, se avergüenza de lo que hizo. Y, y ¿sabes lo otro que veía? Que cuando estábamos leyendo hablaba de que cuando venga, porque dice, y el fuego de mi ira, hablado en el 38:19, porque ha hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en eso. aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, toda serpiente que se arrastre y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes, los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todo mi monte llamaré contra él la espada. Y entonces me hace los últimos tiempos también, que cuando venga la ira de Dios, De el eso, juicio de Dios, la ira eso. que viene, todo eso. Y dentro de eso está el rescate de o sea, estamos hablando de la ira de Dios que va a venir, y está hablando también el rescate de su pueblo y cómo él exalta también a Israel, porque dice que los saca de entre los pueblos, estoy hablando del 39:27, que los saca de entre los pueblos, los reúne de la tierra de sus enemigos y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. O sea, ahí llega el tiempo donde Israel, el pueblo de Dios, no la nación Israel en sí, porque la nación de Israel no es el pueblo escogido de Dios, está lleno de, de gente que no es la de Dios. O sea, no estamos hablando del pueblo de Israel, ese pueblo que él escogió, los va a reunir de entre todas las tierras de sus enemigos y ahí va a ser santificados en ellos ante los ojos de muchas naciones. O sea, ahí va a exaltar a su pueblo, Ujú. a su nación. Por eso que yo me refería de que esto no es lo que yo entiendo. O sea, lo que yo reflexiono es que no está hablando en sí de la iglesia de Cristo, sino que aquí está hablando de el justo juicio, la exaltación, o sea, ¿cómo es la palabra? La restauración
de Israel en sí en el pueblo, ante las naciones. Entonces, en los finales tiempos, eso es lo que me refería. Y ante el mundo y va a ser el celo y la ira de Dios, porque cuando habla de ira y de en tiempo es juicio. Pues. Ujú. Sí, de hecho, Lo otro que me llamó la atención es sobre los animales, sobre las aves que llama a, a los animales las de ir, aves y las fieras. las fieras, juntados y venid, como dice en el 39:17, de todas partes a mis víctimas que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel y comeréis carne y beberéis sangre. Y vuelve a hablar de la carne de fuerte, sangre de príncipes, de carneros, hasta que se sacien, se embriaguen de sangre. Ujú. Y cuando lo busqué, hace alusión con Apocalipsis 19, 17, 18, fíjate, en los últimos tiempos, dice Apocalipsis 17, 18, dice, lo leo, dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes, carne de caballo y de sus jinetes y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Ujú. Entonces habla de eso. Y eso me llamó la atención de que era un sacrificio de Dios que era en su ira, en su juicio. Justo juicio de Dios. Sí, de hecho, esto, no sé si el hermano Eduardo estará por ahí o la hermana Marci que nos puedan ayudar, Sí, pero yo sé que la batalla de Gog y Magog es parte de la escatología, por lo que tengo entendido. Es algo que todavía tiene que pasar y que va a pasar justamente cuando el Señor reúna, primeramente, como acá dice, a su pueblo de Israel y luego va a estallar esta guerra. Y de hecho, lo dice en el 39:29, donde él dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Entonces ahí ya, sí, no sé eso es si escatología. tomarlo tan literal, pero dice, no esconderé mi rostro, y yo entiendo que eso es una de las señales que nosotros vamos a tener para eh, saber que Él va a venir. Eh, claro, porque en el 28 dice justamente en el versículo 28 habla de eso, y sabrán que yo soy Jehová su Dios, cuando después de haberles llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra, la tierra prometida, sin dejar allí a ninguno de ellos. O sea, que va a entrar todo el pueblo. Pero aquí también quería mencionar lo que estaba hablando de la iglesia. Aquí en ningún momento habla de la iglesia. No, pues, Aquí habla solamente del del pueblo pueblo de que Israel. se En sí, fue lo que esparcido, significa lo que es significa que, el pueblo de Israel. Y para exacto, quienes está esta promesa de los que realmente son el pueblo de Israel, que no va a faltar ninguno que vaya a ir a esto, y en el que es como, de cierta forma, parte de lo que entendemos nosotros o hacemos referencia a la iglesia, porque dentro de la iglesia estamos nosotros, pero exacto. nosotros no necesariamente somos descendientes directos de Israel. Yo hago hincapié en esto porque he ido entendiendo cada día y con los estudios, los discipulados, que muchas veces, por lo menos yo antes, también entendía como que éramos todo lo mismo, que cuando se hablaba de Israel era así muchas veces. Entonces, eso es también para ir que en la palabra, por lo menos, lo dice claramente el Señor, pues no hay una alusión a la iglesia en sí. No habla de cuerpo de Cristo, de iglesia, sino que para que hay una somos todos uno en Cristo, pero también hay una diferencia. Entonces, ese entendimiento Claro. es bueno para poder así comprender las cosas y no confundirnos. Y está escrito, o sea, por lo menos nosotros lo estamos entendiendo así como está escrito ahora. Claro, es que Y está escrito de esa forma, o sea.
podría uno quizás malinterpretar, yo creo, pero hay una diferencia clara. Si él habla de su pueblo, de Israel específicamente, pero también habla de la iglesia, que no significa que nosotros seamos menos que ellos ni nada de eso, sino que fue la promesa que le hizo a Abraham y que la va a cumplir. Y es la Amén. descendencia directa de él. O sea, todos somos uno en el mismo sentir en Cristo Jesús, pero no somos todos del mismo pueblo como étnico. No sé si sería la palabra correcta. Pero eso es lo que yo entiendo y lo que también hemos y nos ha mostrado el hermano Eduardo a través de los estudios y lo que hemos visto a través de el tiempo. Pero eso, por lo menos eso es lo que yo entiendo del 38 y 39. Sí, Eso, amén. de los dos pasajes. Hay Dios más sabe cosas lo, que podríamos estar como sí, metiendo podríamos y estar, escudriñar pero ¿sabes bien qué significa lo, cada cosa, pero lo otro que estaba viendo sobre la purificación? O sea, hay algo que me llamó la atención, que durante el tiempo que está todo el celo, la ira de Dios contra el pueblo, contra las naciones, contra todo esto, que hay, por ejemplo, cuando manda quemar a los moradores de la ciudad sobre los huesos que tienen que ser enterrados, ya hijo, termino el tiro, que tienen que ser enterrados y todo, aquí hay una purificación. Y cuando yo lo tomo como la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación que hemos de pasar y todo, y el juicio de Dios es una purificación también de la tierra, de todo. ujú. Eso quería hacer, que me llama la atención eso, como el Señor, hay una purificación con los muertos, como el cuidado de todo eso. Eso. Ya, hijo, ahora sí. Ahí sí. Bueno, hermanos, voy a tratar de ser breve porque después tengo que ir, ¿cómo se llama? A bañar al bebecito. Eh, bueno, creo que una de las cosas importantes que hay que, ¿cómo se llama? Aprender es que en la interpretación de las profecías, uno, eh, uno no puede, ¿cómo se llama? Necesariamente, uno no puede interpretar necesariamente cronológicamente un texto bíblico como el que estamos viendo acá, ¿ya? Sino que hay que interpretarlo en un tiempo profético y hay que entender de que muchas profecías del Antiguo Testamento, pese a que dice que algo viene después de una cosa, no necesariamente es correlativo inmediatamente después. Y cuando Dios habla de un evento, muchas veces está hablando de un evento, pero ese evento puede estar dividido o separado por un periodo de tiempo. Uno de los ejemplos más grandes, por ejemplo, es de las 70 semanas de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Daniel. Aparentemente hay una pausa desde la consumación del sacrificio por el Señor Jesucristo hasta la manifestación del anticristo. Entonces, de esta misma manera, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender de que Dios está hablando en esta profecía como un todo de un evento que incluye justamente como que incluye la gran tribulación para el pueblo de Israel, una depuración, un castigo, donde dice grandemente ¿cómo se llama?, a depurar el pueblo, pero en esta profecía en particular, aunque lo menciona, está haciendo énfasis en el juicio contra Gog y Magog para santificarse. En este sentido, como en otros pasajes, cuando Dios habla de santificarse, está hablando de ejecutar un juicio público, ¿ya? Para que el mundo vea, ¿cierto?, de que lo que esa nación o ese pueblo o esa persona en particular hizo, decía, etcétera, etcétera, era en contra de Dios y Dios ejecutó su sentencia, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a Apocalipsis, nos encontramos con la batalla de Gog y Magog, ¿ya? Que algunos teólogos dicen de que es Rusia,
pero no tiene nada que ver con Rusia, ¿ya? Entonces, esa batalla de Gog y Magog, Apocalipsis, nos logra situarnos en qué momento ocurre, y ocurre después del milenio. Después que Satanás es vuelto a soltar, dice que reúne a las naciones, ¿cierto? Como dice en esta profecía, ¿cierto? Reúne a ciertas naciones, a todos los que durante el milenio se han estado sometiendo solamente porque el gobierno del Señor Jesucristo y de sus escogidos han estado gobernando con vara de hierro. Pero una vez Satanás los engañe y les dé una ilusión de que se pueden liberar, entre comillas digo, de las cadenas del Señor Jesucristo, digo entre comillas, ¿cierto? Entonces se van a reunir y ahí, como dice en esta profecía, Dios dice, ¿cierto?, en Apocalipsis, que va a hacer caer fuego del cielo y los va a consumir. No da más detalles el libro de Apocalipsis más que esa mención. El diablo engaña a las naciones, los reúne, van contra la santa ciudad, como dice, ¿cierto?, en esta profecía, y Dios hace caer fuego del cielo y los consume. Entonces, dado eso, nos hace pensar que el periodo de 7 años, el periodo de 7 meses, no tiene nada que ver ni con la gran tribulación ni necesariamente con el periodo del día de la ira. Probablemente está siendo una exageración literaria, ¿cierto?, de la vindicación que va a hacer Dios, del estrago que va a hacer Dios con su juicio, que va a ser tan grande, tan terrible, que los cuerpos los van a tener que estar enterrando durante 7 meses. Podría ser, ¿cómo se llama? Literal, podría ser literal, pero también podría ser un recurso literario para exaltar lo que va a ser Dios, ¿cierto? Entendiendo que el número 7, ¿cierto?, tiene una connotación eh, cuando es algo que viene de Dios, ¿ya? Ahora, con respecto a los 7 años, por ejemplo, en Ezequiel 39:9, dice: entonces los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas, y los quemarán en el fuego durante 7 años. No traerán leña del campo ni cortarán de los bosques, sino que quemarán las armas en el fuego, así despojarán a sus despojadores y saquearán a los que les robaron, dice Jehová. Entonces aquí vemos de que Dios está hablando de un evento, pero no necesariamente es un instante. Por ejemplo, cuando Dios habla del día de Jehová, grande y terrible, no es un día de 24 horas, ¿ya?, sino que está hablando de un juicio, de un momento. Entonces, aquí vemos de que la profecía habla como un todo de un periodo que quizás se subdivide. Entonces vemos de que el pueblo de Israel, como dice, ¿cierto?, en otras profecías, cuando sea libertado por el Señor Jesucristo, la Biblia nos muestra de que ellos también van a pelear por su liberación, comandados por el Señor Jesucristo, ¿cierto? Principalmente contra el anticristo. Entonces vemos de que está hablando de un todo. Entonces, esos 7 años puede estar haciendo referencia a un recurso literario de que va a ser va a ser tanto el despojo que van a estar mucho tiempo quemando, ¿cómo se llama?, el azar. Probablemente no sean 7 años literales, ¿ya? O quizás esos 7 años se podrían interpretar como el periodo de, ¿cierto?, el milenio, podría ser. Pero yo creo que no está hablando necesariamente de 7 años literales. Podría ser 7 años, sí, pero yo creo personalmente que no. Entonces, está hablando de un todo, pero lo que no menciona esta profecía es el paréntesis del reinado milenial. Incluye el reinado milenial adentro de todo esto y no lo menciona, pese a que en otras profecías sí lo menciona, porque el fin de Gog y Magog ocurre después del milenio. Entonces, entendiendo esto, tenemos que entender de que el día grande y terrible de Jehová no culmina necesariamente con lanzar a la bestia y el falso profeta al lago de fuego, cosa que yo creía, ¿cierto? Sino que vemos también de que en parte puede incluir esta batalla de Gog y Magog, donde es la última manifestación de la ira de Dios.
del juicio de la ira de Dios, que ocurre después del milenio. No significa que hayan 2 días de la ira, es uno, pero hay un paréntesis, ¿ya? Ahora, entonces, lo de Gog y Magog, lo que habla esta profecía es simplemente exacerbar el juicio que va a venir en contra de Gog y Magog, viendo que Gog y Magog tiene parte también en el cautiverio, probablemente, del pueblo de Israel, y también en esta última reunión, en esta última batalla que van a ejecutar después del milenio. Y ahí Dios va a terminar de vindicar a su pueblo Israel de toda su matanza o de todo el cautiverio o de toda la persecución que estas naciones hicieron contra Israel. ¿Mm? Por eso que nos ubica después del milenio, porque ustedes tienen que entender de que dice, iré a una nación desprotegida, una nación, ¿cierto?, que ya quemó sus armas, ¿cierto?, que es parte de las profecías que hablan de el milenio. Dice de que ahora las armas, que ya no habrá armas, sino que tendrán, ¿cómo se llama?, asadones, ¿cierto?, palas, porque está hablando del reinado de paz del Mesías. Entonces, esta profecía también nos ubica después del milenio, indirectamente, ¿no? Entonces, esta profecía en particular es el juicio de Dios contra Gog y Magog, ¿cierto?, que Apocalipsis nos sitúa después del milenio. Menciona todo esto como un solo evento, como si fuese continuo desde el cautiverio del pueblo de Israel hasta este evento, pero Apocalipsis nos aclara que entre medio hay un periodo de 1000 años donde Satanás es atado, ¿cierto? Lo menciona la profecía indirectamente, sí, pero no da más detalles, sino que lo menciona como un solo evento. En Apocalipsis, o sea, en el Antiguo Testamento, generalmente Dios hace eso con muchas profecías. Otro ejemplo de esto, para que quede claro, por ejemplo, es Isaías 63, 63 o 61. Bueno, que es el texto que cita el Señor Jesucristo en Lucas 4, 18 y 19. Nosotros vemos de que dice que abre el libro, ¿cierto?, del profeta y lee. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, etcétera, etcétera. Y Jesús se detiene, porque en el Antiguo Testamento es una profecía continua. Dice a predicar el año agradable de Jehová y después dice, tiene que ver con la venganza del día de Jehová, ¿cierto? Y a cambiar el luto en gozo, etcétera, etcétera. Pero Jesús, pese a que en el Antiguo Testamento parecía una profecía continua, Jesús se detiene. Y eso nos muestra de que en su primera venida, esa era su misión. Y su segunda venida es la otra parte de la profecía. Entonces no es el único ejemplo donde Dios habla de un evento, pero que puede estar dividido o puede haber una pausa, ¿cierto?, en medio. Estas pausas no es que yo crea que hay una pausa, sino que la Biblia misma nos muestra, ¿cierto?, que hay algún tipo de pausa o algún evento entre medio, que esta misma profecía lo nombra indirectamente, porque ya el hecho que nombre de que el pueblo de Israel estará sin armas es porque está viviendo el reinado de paz de el Mesías, cosa que le es prometida al pueblo de Israel. Entonces vemos de que va a haber un último juicio de Dios sobre esta nación, que quizás podríamos estudiar esto más profundamente y entender que detrás está literalmente Satanás. Porque el que engaña a las naciones en esta oportunidad no es el anticristo, no es el falso profeta, es el mismo Satanás. Todos son quemados y después, finalmente, después cuando viene el juicio del trono blanco, ¿cierto? Y ya son lanzados en el lago de fuego los que no están escritos en el libro de la vida, ¿cierto? También es lanzado Satanás mismo al lago de fuego y azufre. Y esa es la culminación del juicio de Dios, por lo menos descrito en las Escrituras. Entonces, a eso se refiere, a esa batalla en particular.
pero quiero que entiendan que lo menciona como un todo, pero se refiere principalmente a esa batalla que va a ocurrir después del milenio, cuando Satanás sea suelto otra vez. Eso. Amén, hermano. Amén. Gracias. No sé si quieren comentar algo más. No. Usted, hermano, no sé si hay algo más. No, eso, amado. Creo que es, como ven, ¿cierto? El, esta profecía en particular va dirigida al pueblo de Israel, ¿cierto? Al pueblo que Dios ha predestinado, al igual que todos nosotros, para ser salvo. No es que toda la raza de Israel sea salva, porque Pablo habla de que no todo el que es según la sangre israelita es israelita. También la Biblia habla del Israel de Dios, que incluye a los gentiles convertidos, circuncidados en la circuncisión de Cristo, que es el nuevo nacimiento. Entonces, pero esta profecía habla hacia el pueblo de Israel. En paralelo, tenemos lo que va a ocurrir con la iglesia, ¿cierto? Eh, pero somos dos pueblos diferentes, pero a la vez, ¿cierto? Eh, y no necesariamente con el tema de raza, ¿cierto? Porque, sino por las promesas de Dios. Entonces, hay un trato diferente para el pueblo de Israel en cierto sentido. Lo que nosotros asegurar que hay un trato diferente en ciertos aspectos, pero que hay muchas profecías, según los libros que uno estudia, ¿cierto? Porque el Antiguo Testamento principalmente va dirigido al pueblo judío, principalmente. Es para nosotros también, obviamente. Toda la palabra es inspirada por Dios, útil para enseñar, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entender de que ciertas profecías, especialmente en el Antiguo Testamento, están hablando de un mismo periodo que nos incluye como iglesia, pero va enfocado a lo que va a pasarle al pueblo de Israel o al propósito en particular que Dios quiere destacar en el pueblo de Israel. Por ejemplo, durante esta profecía, los vencedores, los escogidos, la iglesia reinante, los que van a resucitar o ser transformados en la segunda venida del Señor Jesús, van a tener parte. También van a pelear junto con el pueblo de Israel para libertar al pueblo, van a pelear junto con el Cordero, a tener una participación en la ira de Dios. Nosotros vemos Joel, donde habla de su, ¿cómo se llama? De su, ¿cómo se llama? Ejército, ¿cierto? Que por donde pasa y hay pasto verde, ¿cierto? Dejan todo seco, ¿cierto? Porque es un recurso literario para describir lo impetuoso y lo, eh, lo feroz que es este ejército de Dios, ¿no? Que son todos los que ponen en ejecución su palabra. Entonces, durante el reinado milenial, ¿cierto? Israel va a ser la capital del mundo. Nosotros vemos ahí de que dentro de esta profecía hay un pasaje que habla de que es el centro del mundo. Hay otras traducciones que hablan de que es el ombligo del mundo, porque va a ser la capital del mundo. De ahí va a reinar Jesucristo, el virrey o el que va a reinar sobre la tierra de Israel como virrey del Señor Jesucristo es el mismo David. Desde ahí nosotros vamos a ser puestos sobre ciudades, sobre, ¿cómo se llama?, naciones, ¿cierto? Los que hayan resucitado, los que hayan vencido, los vencedores, los dignos, etcétera, etcétera, van a ser puestos sobre naciones, como nos muestran las escrituras claramente, unos más grandes, otros sobre pocos, para poder enseñar las escrituras y ejecutar el reinado del Señor Jesucristo con vara de hierro. Eso vamos a hacer durante todo el reinado milenial, ¿cierto? No, y no sé qué parte tendremos en esta batalla de Gog, ¿cómo se llama? Y Magog, pero la Biblia dice de que hay una reunión y Dios envía fuego del cielo. Puede que no sea en un instante,
puede que eso pase en 7 años, 7 meses, que sea cierto un periodo, pero el tema está que Apocalipsis no hace mayor relevancia al hecho que simplemente es el juicio de Dios y los destruye. No, no hay claramente una participación. Lo único que nos muestra es que el pueblo de Israel va a estar recogiendo los despojos, ¿cierto? Por eso que yo creo que quizás es más metafórico que literal. Ciertos aspectos quizás en los tiempos y todo eso. Claro. Así que eso, amados. Amén. Amén, hermano. Yo creo que con eso se sintetizó bastante los dos pasajes. Luego, como ya había mencionado, son pasajes bien extensos en temas de cosas de las que se podrían estar hablando, escudriñando y siguiendo buscando referencias y estudiar como versículo por versículo, por así decirlo, pero yo creo que nos podemos quedar con esto, lo que el Señor nos ha traído, nos ha puesto en cada uno, y también resaltar nuevamente, que ya lo habíamos hecho, la importancia de leer, de leer su palabra. Yo creo que el Señor nos ha traído eso bastante, por lo menos con los últimos dos estudios de Formando Discípulos, hablando de mí personalmente lo mismo. Entonces, eso, es lindo poder compartir y poder enseñarnos unos a otros en el ámbito de estudio, y está, yo creo que demostrado, quizás no en papel, probablemente si no lo buscaba, pero una forma de aprender algo, de poder interiorizarse en algo es enseñándolo, es poder hablar de eso y repetírselo y repetírselo. Y estoy hablando de haciendo la comparación en realidad, porque así no funciona por lo menos la palabra, pero la forma que tenemos nosotros humanamente de poder aprender algo es repitiendo, estar constantemente en ello. Y en el tema de la palabra es lo mismo, leerla y pedirle al Señor que nos dé el entendimiento para poder comprenderla. Hay un factor que es más importante, que es que el Señor nos pueda revelar su palabra, porque humanamente, con nuestra mente, con nuestras capacidades mentales, no somos capaces de comprender esto. Nada de lo que acabamos de leer. Así que darle las gracias al Señor de que nos da la oportunidad de escudriñar su palabra primeramente, de poder estar aquí y también de animarles nuevamente de leer, de escudriñar su palabra. Sumamente importante. Que eso es más para, bueno, para nosotros que estamos acá reunidos en el Zoom y para los que vayan a ver el video. Así que eso, hermanos. Vamos a orar para finalizar. No sé, hermana Gloria, si quiere compartir algo más antes de... Ya. Amén. Padre Santo, Señor, te bendigo, te doy las gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Sea exaltado tu nombre, tu gloria, tu poder, Señor, en este momento, Señor. Que haya sido esto eh, de un grato dolor para ti, Padre. Que esta reunión, Señor, de frutos en nuestras vidas, Señor, a través de tu Espíritu, Padre, a través de lo que tú has traído a nosotros, de poder compartir esta palabra, Señor. Eres tú el que nos da todo lo necesario, Señor, para poder conocer, para poder comprender y saber quién eres tú, Padre. Y esto nos ha demostrado también, Señor, de que tú eres un Dios fiel, que aquella palabra que tú has prometido, Padre, la cumplirás a pesar de cualquier cosa humana, Padre, como lo has dicho, Señor, en algunos versículos, a pesar de aquella rebelión que ha tenido el pueblo, Padre, tú hiciste una promesa, Señor, y la cumplirás. Habiendo juicio entre medio, Padre, pero me quedo más con aquellas promesas que tú haces, Señor. Porque no todo es malo, Señor, sino que al contrario, todo es bueno, Señor, todo es para bien en ti. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por las promesas que has hecho en cada uno de nosotros, Padre, en esta congregación, Señor. Sabemos que las cumplirás, Señor. Sabemos que eres un Dios fiel. Y yo te pido, Padre, que nos des el ánimo necesario, la fortaleza para seguir en tus caminos, Señor. En tu misma palabra dice, Señor, que el que crea que está firme, Señor, que mire que no caiga, Padre. Y te pido que no permitas, Señor, que nosotros nos exaltemos a nosotros mismos, Padre, nos confiemos en nuestras propias capacidades para decir de que
ya somos entendidos de la palabra, Señor, de que ya somos, Padre, algo que creemos ser. No somos mejores que nadie, Señor, e incluso tú nos has dicho, Señor, y nos has demostrado, Padre, a través del tiempo de que somos débiles sin ti, Señor. Somos personas que necesitan y dependen de tu amor y tu gracia, Padre. Tú eres nuestro fundamento y nuestra roca. Y a partir de ti, Señor, podemos crecer en una dirección perfecta hacia ti. Te doy gracias, Padre, por esto, por perfeccionar nuestras vidas, Señor, y te pido que en todo momento seas tú en medio de nosotros para fortalecernos, Señor, y que podamos crecer en perfección, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén, hermanos. Eso, Amén. eso. La próxima, no, en 2 semanas más, de miércoles, tenemos 40 y 41. 40 y 41. Son Sí, largos. parece. Amén. Sería bueno que igual leer un poquito antes para poder tener par- un poco de conocimiento también de ellos y poder compartir. Y ojalá se conecten más hermanos para que haya más palabras, más opiniones, más revelación, Amén. más de todo. Ja. Eso, Amén. hermanos. Ya. Gracias, mis hermanos. Un abrazo, un beso y el Señor los guarde. Un abrazo. Y se nota que no estábamos eh, leyendo más porque era como cuando uno lee continuamente está más fresco en todo, increíble eso. Me había tomado Ezequiel hace bastante tiempo. Salve, hermano Eduardo. Ah, Dios los bendiga, hermanos. igualmente. Un abrazo grande. Un abrazo. Saludos Creo que por va a allá ser, a creo que va a ser todos. de mucha bendición el retomar las lecturas bíblicas. Así es. Un abrazo. Dios los Un bendiga. abrazo. Igual. Besitos. Que estén bien. Besos. Bendiciones.